Sí, hay una enseñanza, hermanos, bastante clara a lo largo de todas las Santas Escrituras. Es el hecho de que Dios conoce las necesidades de sus hijos antes de que ellos las pidan. Y como padre que es, hermanos, está más inclinado a bendecir a sus hijos de lo que ellos están inclinados a recibir sus bendiciones. Dios no quiere, Dios no requiere de nuestra información. Él sabe todo, sabemos que Él sabe todo lo que necesitamos, pero ni tampoco Él necesita nuestros consejos. Dice el Señor, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero aún así Él quiere que vayamos a Él en oración y que derramemos nuestras almas en su presencia. Hermanos, el propósito con el que fuimos nosotros escogidos desde antes de la fundación del mundo era traernos a la comunión de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, como dice Juan 17:3, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El Señor desea que nosotros tengamos comunión con Él y por lo tanto, por cuanto Él desea que su pueblo se mantenga cerca de Él, Él ha decretado que la oración sea el canal, el medio por el cual fluyan todas las bendiciones. Por eso Santiago decía en el capítulo 4, versículo 2, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Luego dice el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo mejor de las bendiciones divinas están reservadas para aquellos que las piden en oración. Y lo más sorprendente de todo esto, hermanos, es que aún Cristo estuvo sujeto a esa ley del reino de Dios. Por ejemplo, encontramos en el Salmo 2 que Dios el Padre está hablando con Dios el Hijo y le dice, pídeme y te daré como herencia las naciones. El Mesías obtendría las naciones como herencia, pero debía pedirlas al Padre. Recuerden que como Cristo, como Dios, ya es dueño de todas las cosas por cuanto Él es creador. Pero en calidad de Mesías se le promete que le iban a dar todas las naciones, el Padre le iba a dar todas las naciones de la tierra si se las pidiera. Ahora, está en el contexto de recibir todas las cosas, en el contexto de pedir en oración. Esa es la ley del reino, y esa ley del reino están sometidos todos aquellos súbditos que pertenecen a ese reino, es decir, de todos los ciudadanos del reino de los cielos, tienen esa ley. Debemos pedir a Dios en oración lo que Él nos ha dado. Y esa ley del reino aún en el Hijo de Dios encarnado estuvo sujeto a esa ley. Dice en Hebreos 5:7, esta verdad dice así, que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y noten que aquí Él se está sujetando a esa ley del reino, aunque Él es el rey. Si el Hijo de Dios, hecho carne, tuvo que ofrecer ruegos y súplicas, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que pertenecemos a una raza caída llena de debilidades? Recuerden, hermanos, que la semana anterior empezamos a tratar con los medios de gracia para nuestra santificación de forma privada. Ya hablamos de los medios de gracia de forma pública, pero ahora empezamos a hablar de la semana pasada de los medios de gracia privados, es decir, aquellos medios que provienen en el contexto de nuestra relación personal con el Señor. Y estuvimos considerando el primero de ellos y me refiero a la lectura privada de las Escrituras. Todo cristiano, hermanos, tiene el deber de leer constante y diariamente la palabra de Dios para guardarla en su corazón y poder alimentarse y fortalecerse en el poder de las fuerzas de Cristo. En la mañana de hoy, hermanos, vamos a considerar el segundo de estos medios privados de santificación que hemos titulado, hermanos, la persistencia en la oración privada. Y precisamente el medio de gracia privado que deseo señalar en esta mañana es la oración privada. Y para el desarrollo de este asunto lo haremos bajo dos simples argumentos, de la misma manera que lo hicimos en el sermón anterior. En primer lugar, veremos la importancia que posee la oración en la vida del creyente en forma general. En primer lugar, veremos la importancia que posee la oración en la vida del creyente en forma general. Y en segundo lugar, veremos la importancia
que posee la oración en el crecimiento de nuestra santidad, la importancia que posee la oración, pero ya hablando de nuestro crecimiento en santidad. Aunque los dos encabezados, estos dos argumentos están íntimamente relacionados, o sea, hay una conexión estrecha entre los dos. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de la persistencia de la oración privada, no estamos hablando solamente de orar, sino de perseverar en la oración. Solamente no es, hermanos, orar, sino que ser persistentes en orar diariamente. Continuamente debemos estar orando. En el Evangelio de Lucas, Cristo nos narra la parábola que conocemos como la parábola de la viuda y el juez injusto, de donde el propósito de Cristo aquí es mostrarle a sus discípulos el deber de orar siempre y no desmayar. Está hablando de una persistencia constante. Dicen los versículos 1 al 8, dice que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor, hermanos, sabe muy bien que todos nosotros tendemos por naturaleza a desmayar fácilmente en nuestra vida de oración. Yo sé que a usted le ha pasado esto. Muchas veces, hermanos, no somos tan constantes ni perseveramos en nuestros ruegos, en nuestras súplicas diariamente. De hecho, muchas veces nos dejamos ocupar por las labores cotidianas de la vida y a esta actividad tan solemne y tan importante, imprescindible para nuestras vidas, las dejamos a un lado y nos ocupamos de otras cosas. Pero al tener esa tendencia a no ser perseverantes en nuestras oraciones, debemos examinar nuestro corazón, cómo estamos viviendo. Y lo que quiere el Señor al hacer esta parábola es alentarnos a orar siempre y no desmayar. Ser persistentes en la oración es una parte integral en el crecimiento de nuestra vida de santidad. Es parte integral. Nadie podrá crecer en santidad de una manera apropiada a menos que nosotros hagamos uso constante de este medio de gracia, tal como el Señor lo señala aquí, que sea con persistencia sin desmayar. Por ejemplo, nosotros vemos al apóstol Pablo que nos exhorta en Efesios 6, 18 a orar con perseverancia. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En primer lugar, dice aquí el apóstol Pablo que debemos orar en todo tiempo. Hay 4 todos aquí en este versículo. Primeramente, en todo tiempo, diariamente, en cualquier momento, sea de momentos difíciles, sea momentos fáciles, sea momentos de aflicción o no de aflicción, debemos estar orando. Segundo, con todo tipo de oración, con oración de súplicas, ruegos, gratitud, con todo tipo de oración debemos estar orando. Tercero, con toda perseverancia. Y cuarto, por todos los santos. Pero encontramos también la misma exhortación en Colosenses 4:2, que nos dice también el apóstol, perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Debemos perseverar y aquí no es una sugerencia, no es una opinión, es una demanda que debemos perseverar. Y el pastor Albert Martin nos dice respecto a estos textos lo siguiente. Él dice, a menudo o frecuentemente enfrentamos obstáculos que intentan alejarnos de la oración diaria, pero la persistencia nos permite superarlos y hacer que la oración sea una parte esencial de nuestra vida cotidiana. Vuelvo a repetir eso. Esta frase del pastor Albert Martin es importante para que entendamos lo que estamos hablando. A menudo enfrentamos obstáculos que intentan alejarnos de la oración diaria,
pero la persistencia nos permite superarlos y hacer que la oración sea una parte esencial de nuestra vida cotidiana. Pero dice orando en todo tiempo, es decir, debemos orar cuando queremos hacerlo y cuando no queremos hacerlo. Cuando tenemos ganas de hacerlo y cuando no tenemos ganas de hacerlo. Cuando tenemos ánimos para hacerlo y no lo tenemos. Debemos orar en tristeza, en alegría. Debemos orar en tranquilidad o en aflicción. Debemos orar en escasez o en abundancia. Debemos orar en todo tiempo. Así que la oración es al cristiano como la respiración es a la vida. Hermanos, nosotros no escogemos qué día vamos a respirar y qué día no. Porque sabemos que eso es vital para nuestra existencia. Pero hermanos, de la misma manera podríamos pensar, nuestra vida espiritual no puede sobrevivir a menos que nosotros estemos respirando constante y perseverantemente. Debemos estar respirando, debemos estar orando, porque la respiración del alma es la oración. Y sin embargo, hermanos, no hay un deber del cristiano que esté más descuidado como este. Y la oración constante es parte integral de nuestra norma general de vida como creyentes, como ciudadanos del reino de los cielos que somos. Así que la oración privada está estrechamente relacionada con nuestro crecimiento de nuestra vida de santidad. Nadie puede pretender avanzar en su vida de santidad si está descuidando esa responsabilidad. Y miren que no estoy diciendo simplemente que oremos, sino que debemos ser constantes en la oración privada. Y esta clase de oración privada, hermanos, es la que hace referencia al Señor Jesús en la oración que conocemos como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una oración de las oraciones que hallamos que son constantes, ni de la oración pública que hacemos los miércoles a las 7, sino que se está refiriendo a la oración privada. Mateo 6:6 nos señala esta oración, dice así: y cuando ores, noten que es privada, no seas como los hipócritas, los fariseos, es decir, que tiendan a buscar el orgullo por su vida espiritual, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, noten que aquí está hablando de la oración privada, ¿por qué? Entra a tu aposento, es decir, a tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, noten que aquí no está diciendo que tiene que ser con la puerta cerrada, sino que no busquemos en nuestras oraciones llamar la atención de los demás, como hacían los hipócritas, como hacían los fariseos. Porque, ¿qué pasa con el hermano que vive en una casa y el cuarto no tiene puerta? No podría cumplir esta ley si fuera tal como se dice. Lo que está diciendo es que nosotros no debemos llamar la atención cuando estemos ejercitando este medio de gracia. Aquí el Señor Jesús no está hablando de la oración corporativa, es decir, de aquella que se lleva en el contexto de la iglesia reunida como iglesia y de la que estuvimos considerando su gran importancia que tiene para santificación. Pero tampoco el Señor está hablando aquí en el texto de mantener en todo tiempo un espíritu de oración constante. Es decir, ustedes por ejemplo han leído en primera de Tesalonicenses 5:17, dicen, oren siempre, oran sin cesar. En Romanos 12:12 me parece que dice que constantes en la oración. ¿A qué se refiere esta oración? Pues esas oraciones no se refieren ni a la pública ni a la privada. Entonces, ¿a cuál se refieren? A las que hacemos mientras estamos trabajando. Es decir, a las oraciones que hacemos mientras estamos realizando ciertas actividades cotidianas de la vida. Una ama de casa puede estar cocinando, lavando la ropa y en la mente ya está orando. Un hombre puede estar conduciendo su carro y en la mente está orando. Pero aquí el Padre Nuestro no se refiere ni a las oraciones públicas ni a estas oraciones constantes, sino del tiempo que apartamos de todas esas tareas cotidianas. No en las tareas cotidianas, no, sino que apartamos de esas tareas cotidianas en un lugar tranquilo para dedicarnos solamente a la oración. De eso es que estamos hablando y de eso es lo que el Padre Nuestro está señalando, de esas oraciones donde nosotros apartamos un tiempo del día para dedicarnos a la oración. Y eso debe ser diariamente, sin desmayar. Esa es esta clase de oración la que el Señor se refiere aquí, a la oración privada. Noten que hay tres clases de oración: públicas, constantes, privadas. El pastor Albert Martin dice al respecto a la relación que hay entre la oración privada y el orar sin cesar. Ahora yo cito al pastor Albert Martin porque la predicación no es original
no es original, sino es más que todo basada en el libro de Albert Martin. Él dice, es imposible experimentar el sostenimiento del espíritu y la actitud de la oración sin cesar por un periodo de tiempo si no estás comprometido con el acto y la disciplina en la oración privada. Noten esto. Es imposible experimentar el sostenimiento de espíritu y actitud de la oración sin cesar por un periodo de tiempo si no estás comprometido con un acto y la disciplina de la oración privada. Lo que Albert Martin está diciendo es que aquellas oraciones que hacemos mientras estamos conduciendo el carro, mientras está una persona trabajando, mientras la ama de casa está cocinando, no podemos sostener esas oraciones constantes a menos que seamos perseverantes en la oración privada del tiempo que sacamos de las labores cotidianas para dedicarnos a la oración. No podemos sostener las oraciones constantes y siempre si no nos dedicamos a un tiempo de oración solamente para ello. ¿Sí me estoy haciendo entender? Así que si no persistimos en apartar diariamente tiempo de todas las tareas cotidianas en un lugar tranquilo para dedicarnos especialmente a orar, no podremos sostener un espíritu de oración constante mientras estamos realizando ciertas actividades cotidianas de la vida. Eso es lo que quiero señalar en esto. Así que no podremos mantener ese espíritu de oración sin cesar si no somos coherentes en apartar tiempo de todas las labores diarias en un lugar tranquilo para emplearlo sola y únicamente a la oración privada. Eso es una introducción. Veamos ahora nuestro primer punto. Veamos ahora nuestra primera encabezado, la importancia que posee la oración privada en la vida del creyente. De forma general, la importancia que posee la oración privada en la vida del creyente de forma general. Y para ello ya me voy a basar en el Salmo 2. Porque precisamente, hermanos, este salmo es como si se tratara de un diálogo en la eternidad con el Dios Hijo y el Dios Padre. Parece que el Dios Padre está hablando al Dios Hijo, como el Mesías futuro. Pero aquí el tema es no en calidad de la segunda persona de la Trinidad, sino está hablando al Hijo como el Mesías futuro, como aquel que iba a venir a redimir a su pueblo, como aquel que iba a tomar con posesión bajo la victoria de la cruz, iba a tomar todos los reinos de este mundo. Aquí se nos está hablando del Hijo en calidad de Mesías, y el Hijo de Dios se hizo hombre en un punto de la historia de la humanidad. Recuerden que Él como Dios ya existía en la eternidad antes de los tiempos, pero en calidad de Mesías, Él iba a nacer de una virgen en un tiempo señalado, en una ciudad señalada como Belén. De manera que aquí se está hablando de Cristo como Mesías, como Dios hecho hombre, y es en el contexto de esa obra mesiánica que el Padre le dice al Hijo en el versículo 8 de Salmo 2, dice, pídeme, note esto, pídeme y te daré como herencia las naciones. Ahí comienza la ley del reino de Dios, y todos los ciudadanos del reino de Dios deben someterse a esa digamos, sentencia o a ese decreto de Dios. Y como posesión tuya, las confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Así que el Hijo de Dios como Mesías, como Dios hecho carne, Dios el Padre le dijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y es en ese contexto, a ese decreto que Dios ha publicado en la eternidad, que ahora Dios advierte a los reyes de la tierra y de cierta manera a toda la humanidad. Versículo 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y aquí está hablando, obviamente, de la segunda venida de Cristo bajo su ira, bajo el juicio de Dios sobre todos los hombres. Pero dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Eso significa que ya que Dios publicó el decreto, que Cristo en calidad de Mesías ha de heredar las naciones, lo más sensato es que todos honren al Hijo, pero sería una terrible locura ir en contra de aquel a quien Dios le dio la posesión de los cielos y la tierra. ¿Y cómo va a obtener el Mesías los cielos y la tierra? Por medio de una petición. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y este decreto es el que ha de sujetar todas las cosas al poder de nuestro Señor Jesucristo como mediador.
Porque como Dios, el Hijo ya tenía autoridad sobre el universo. Por eso dice en Mateo 28:18, recuerdan, hermanos, cuando él pronuncia el discurso ya para despedirse y ascender a los cielos, y le dice a sus discípulos, no solamente le da la gran comisión, sino que dice, toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque él, el Hijo, la pidió por el decreto de Dios, bajo una petición, bajo una oración. Así que el Señor Jesús recibe toda autoridad como Mesías, porque como Dios ya la tenía, pero el Señor, después de su obra victoriosa en la cruz como Dios hombre, en la resurrección y ascensión, le fue dada toda potestad. Ya la tenía, pero la recibió. ¿Cómo? Como Dios ya la tenía, pero como Mesías encarnado la iba a recibir. ¿Y cómo la recibió? Por medio de la petición decretada en el Salmo 2. No obstante, hermanos, el Mesías, Dios hecho hombre, había de ver el fruto de ese decreto únicamente en el contexto de la oración. Es decir, en la administración del reino mesiánico dice que sujeta a Cristo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esa ley que incluye todo el reino del Mesías, que sujeta al mismo Mesías, y esa ley es pídeme y te daré por herencia a las naciones, pero únicamente en el contexto de la oración. Por eso, hermanos, que es que vemos a lo largo de todos los evangelios, ustedes lo notan, si ustedes han leído todo el registro de los evangelios que los evangelistas han escrito, es que Jesucristo en cada ocasión apartaba una y otra vez de sus labores cotidianas para ocuparse en un lugar tranquilo. ¿A qué? A orar, a la oración. El Señor Jesucristo empezó su ministerio oficialmente al ser bautizado para identificarse con su pueblo. Pero noten que él fue ungido por el Espíritu Santo en ese momento, que el Espíritu Santo vino a él en forma de paloma y fue capacitado con poder como profeta, sacerdote y rey para ejercer su oficio como Mesías. Pero noten lo que dice Lucas 3:21 al 22. Noten lo que dice respecto a esto. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, aquí es lo que deseo señalar, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús es ungido por el Espíritu Santo, capacitado para llevar a cabo la labor como Mesías, pero noten que Jesús estaba, ¿qué? Orando. Recibe la unción del Espíritu Santo en oración. El Señor Jesucristo estaba orando porque Dios en el Salmo 2 le había dicho, pídeme y daré por herencia a las naciones. Y él, para ejercer como profeta, como rey, como sacerdote, él tenía que ser ungido. Así como lo señala en el Antiguo Testamento, todos los sacerdotes reyes eran ungidos. Y él ejercía los tres oficios. Y antes de comenzar ese oficio, él tenía que estar en oración, cumpliendo el decreto del Salmo 2. Y más adelante en Marcos 1, después de un día en el que Cristo hizo muchas cosas, como sanar enfermos, echar fuera demonios y predicar el evangelio del reino de Dios, ¿sabe? Él estaba exhausto y estaba cansado, pero ¿sabe qué? El Señor no le pasó como muchos de nosotros. Llegamos extenuados del trabajo, de las labores cotidianas, y ¿qué es lo primero que hacemos? No tengo tiempo para orar. No, el Señor no pensaba así. Después de tanto trajín que tuvo en el día, dice en el versículo 35, dice allí, que en Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, de hecho, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él apartó un lugar tranquilo, un lugar del día para dedicarse ¿a qué? A la oración. Lo que nos está señalando que los discípulos de Cristo deben hacer lo mismo. ¿Qué ejemplo nos da aquí Cristo, hermanos? ¿Cuántas veces, como decía, después de un arduo trabajo nos justificamos de que estamos demasiado cansados para orar? ¿Acaso Cristo, hermano, no experimentó las mismas debilidades nuestras, pero sin pecado? Él también sentía cansancio. De hecho, hermanos, podemos señalar que Cristo tenía el cuerpo de un hombre caído, aunque sin pecado. Tenía las mismas debilidades nuestras, se cansaba igual que nosotros, y él estaba extenuado de toda la labor que había llevado a cabo. Sin embargo, él no olvida la necesidad de respirar espiritualmente, es decir, de orar.
Todo aquello que estaba relacionado con su obra mesiánica debía llevarse a cabo en el contexto de una vida dedicada a la oración. Y más adelante en Lucas 6, donde nos dice en el versículo 12, en Lucas 6, versículo 12, dice que en aquellos días él fue al monte a orar. ¿Y sabe qué pasó? Y pasó la noche orando a Dios. Y hay ocasiones en las que los creyentes no nos alcanzan 15 o 20 minutos para orar, sino que pasamos toda la noche orando. Pero el día siguiente el Señor va a escoger a los 12 apóstoles y veía la necesidad que tenía del Espíritu Santo para realizar tal labor, y por tal razón pasó la noche orando. Hermanos, ¿cuántas cosas nosotros vamos a llevar a cabo en el día? ¿Acaso podemos hacerla en nuestra propia sabiduría y tomar decisiones correctas? ¿Acaso podemos nosotros hacer las cosas de la manera como es apropiada, hermanos? No podremos llevar a cabo nada a menos que dependamos de Dios en oración. Hermanos, cuando no oramos antes de llevar a cabo cualquier labor, cualquier tarea, por piadosa que ésta sea, no podremos llevarla a cabo a menos que pasemos la noche o el tiempo, hermanos, que hemos señalado en orar al Señor pidiendo su ayuda y su socorro. Él sabía que era una tarea dedicada, muy delicada, saber cuáles iba a escoger para ser los apóstoles, y él miraba la necesidad de orar. Y en Lucas 11:1 se nos dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar. Noten la vida tan marcada y el ejemplo que Jesús nos daba, que estos discípulos se vieron movidos a preguntarle al Señor: Señor, enséñanos a orar. Miraban que Él dependía de Dios y que las cosas se llevaban a cabo y se realizaban porque Él era un hombre dependiente del poder de Dios y no de sí mismo. Los discípulos entendieron lo esencial que era para la vida y el ministerio del Señor la oración, y esto lo movió a ellos a ver la importancia de este deber. Y eso lo podemos ver a lo largo de todos los evangelios. Más de esto, como por ejemplo en Juan 14:16, dice el Señor. Recuerden que en ese contexto los discípulos estaban entristecidos porque el Señor los iba a abandonar, pero el Señor les dice: no, yo no los voy a abandonar, no os dejaré huérfanos. Y dice en el versículo 16 de Juan 14, dice: yo rogaré al Padre, mire, yo rogaré, el contexto de la oración, y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. La pregunta: ¿Dios respondió esta oración del Hijo? Sí, porque el Espíritu Santo vino sobre toda carne en el día de Pentecostés. Esta oración de Jesús fue respondida antes de morir, o más bien después de morir, después de ascender al cielo. Jesús pide al Padre por esto, y conforme al decreto del Salmo 2, pídeme y te daré como herencia a las naciones. Y la labor que iba a llevar a cabo los apóstoles luego de que Cristo ascendiera solo era posible en el poder del Espíritu Santo. Por tal razón, apoyado en la promesa del Padre, Él pide que le envíe el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Y recuerdan, hermanos, que la semana pasada tocamos a Juan 17, la oración sacerdotal de Jesucristo. Dice, hallamos a Jesús orando de nuevo por sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Ahí ora, y ora: Señor, santifícalos en tu verdad, Señor, guárdalos en tu palabra, Señor, yo no ruego por el mundo, ruego por los que me diste. Pero Él está orando por él, porque Él sabe que todo lo que pide del Señor se lo va a conceder por el bien de sus discípulos y por la gloria del Señor. Así que el Hijo de Dios en calidad de Mesías no podía llevar a cabo su tarea fuera del marco de la oración. Ahora me pregunto, ¿nosotros podremos llevar una vida cristiana fuera de la oración? Imposible, hermano, porque ese es el decreto. Un ciudadano del reino de los cielos no puede vivir como un ciudadano del reino de Dios, los cielos, como un hijo de Dios, a menos que se ampare en Dios constante y diariamente en oración. Por eso en Hebreos 5:7 se nos dice que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él fue oído a causa de su obediencia. A causa de los méritos de Él fue escuchado. Ahora, nosotros no podemos decir lo mismo de nosotros. Nosotros no tenemos respuesta a nuestra oración por nuestros méritos. ¿Sabía eso? Nosotros recibimos lo que pedimos en base a los méritos de Cristo, no a lo que nosotros hacemos. Pero recibimos respuesta. Ahora,
la obediencia juega un papel importante en nosotros, en la petición, en la oración, sí. Cuando obedecemos y estamos viviendo en obediencia y confesamos nuestros pecados, aunque fallamos, nuestras oraciones no van a tener estorbo. Pero hermanos, el hecho de que nosotros hayamos confesado nuestros pecados y no haya pecado en nosotros porque lo confesamos, significa que el pecado no está estorbando para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Pero no es por tu vida, por tu arrepentimiento que Dios te escucha, es porque los méritos de Cristo que Dios te ha dado en Cristo por la fe. Es decir, yo recibo lo que recibo gracias a que Jesucristo lo ganó por mí. Cuando alguien pide la salvación, ¿quién es merecedor de la salvación? Ninguno. Y entonces, ¿cómo la recibimos? Por fe, por los méritos de Cristo. Por eso es que la salvación no es por obras. Y nadie recibe nada por obras. Usted no va a poder decir, no va a llegar a la oración, bueno, el Señor me va a dar porque yo fui obediente esta semana. O porque yo vine a culto y yo estoy buscando al Señor y el Señor tiene que responderme. No. Todo lo que Dios nos da es en base a los méritos de Él, para que la gloria sea para Él. Dice el Señor en Juan 14:13, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo lo haré, es decir, lo que reciban ustedes es por mí, no por ustedes, para que no se jacten. Hebreos 7:5, y luego que Cristo resucitó y ascendió a los cielos, sentado a la diestra, Él intercede por nosotros. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, si Cristo se sometió voluntariamente a esa ley, en el decreto mesiánico de Salmo 2, pídeme y te daré como herencia las naciones, nosotros los creyentes somos súbditos de ese reino, del reino de Cristo. Estamos ligados a esa misma ley. ¿Sabe por qué, hermanos, estamos ligados como cristianos a esa misma ley? Porque si Cristo está ligado a esa ley, nosotros estamos en Cristo y estando en Cristo estamos ligados a esa ley. Por nuestra unión orgánica con Él, nuestra unión vital con Él. Así que, cuando ustedes recuerdan, hermanos, cuando di la serie de del Sermón del Monte, ¿cierto? ¿Con qué empecé? El Sermón del Monte es el plan de gobierno del Señor. El reino ha llegado y Él dice, mire, este es el plan de gobierno del reino de Dios. Y Él comienza describiendo en las bienaventuranzas a esos ciudadanos. ¿Quiénes son los súbditos de ese reino? ¿Quiénes son los ciudadanos? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y luego que Cristo les dice, ¿quiénes son los ciudadanos del reino de Dios? Porque Él no les dice, hagan esto para que sean esto. No, el hecho de que ustedes hagan esto es porque ustedes son esto. Porque los ciudadanos del reino de Dios viven de esta manera. Y Él les dice que los ciudadanos del reino, en Mateo 7:7, ¿sabe qué van a hacer los ciudadanos del reino de los cielos? Dice, pedid y se os dará. ¿Qué está asumiendo Cristo? Que todo ciudadano súbdito de su reino, ¿qué va a hacer? Va a pedir. ¿Por qué? Porque Él, como el rey de ese reino, también hizo lo mismo, pidió. Dice, pedíos y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces vemos estas palabras, es una remembranza del Salmo 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Dice Cristo, pedid y se os dará. Pero noten que Santiago combina estas dos ideas en Santiago capítulo 4, versículo 2. Dice así, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Y el versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago hace una combinación entre el hecho de que muchos no reciben porque no piden, dejando de cumplir el decreto de Salmo 2. Y por otro lado, otros piden pero no reciben porque no piden bíblicamente como los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué dice primera de Juan 5:14? Dice el Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad, no de acuerdo a nuestros deleites. Tenemos que pedir, sí, para recibir, pero tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, y no como hijos de Dios. De modo que la persistencia en la oración es una parte esencial en la vida del creyente de forma general.
estamos sujetos a esa ley que Dios el Padre decretó en relación con la administración de ese reino por medio de su Hijo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Bueno, teniendo esto claro, hermanos, pasemos a nuestro segundo encabezado. Así que habiendo visto entonces la importancia que posee la oración privada en la vida del creyente de forma general, veamos ahora en segundo lugar la importancia que posee la oración privada en el crecimiento de nuestra vida de santidad. La importancia que posee la oración privada en el crecimiento de nuestra vida de santidad. Hermanos, recuerden cuando hablamos de la santificación, estamos hablando de la santificación progresiva, ¿no? O el proceso de santificación. Recuerden que estamos hablando de dos aspectos. Por un lado, la santificación, el proceso de santificación requiere la mortificación constante del pecado que aún mora en nosotros. El pecado no reina sobre nosotros, ya no somos esclavos del pecado, pero el pecado está presente en cada uno del creyente y el cristiano comienza una lucha constante contra su pecado. Pero en segundo lugar, por otro lado, tenemos el desarrollo de las virtudes que caracterizan nuestra nueva vida en Cristo. Es decir, que cada vez debemos conformarnos más y más al carácter de Cristo. O sea, debemos cultivar esas virtudes en Cristo en nosotros. Humildad, mansedumbre, amor, todas esas características que habla Gálatas 5, 22 al 23, debemos cultivarlas en nosotros e ir desarrollándolas. Es decir, nosotros no debemos tener la misma ira que antes teníamos, sino tener dominio y control sobre estas cosas. Por tal razón, aquí vamos a usar dos pasajes bíblicos fundamentales que nos explicarán la manera en cómo la oración privada es importante en esos dos aspectos de la santificación. Me refiero cómo la oración es importante para poder mortificar el pecado que mora en nosotros y cómo es la oración tan necesaria para poder desarrollar las virtudes que se encuentran en el carácter de Cristo y formarlas en nosotros. Entonces veamos en primer lugar nuestro primer texto, nuestro primer pasaje fundamental, y es Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Ustedes recuerdan el contexto. Jesucristo, ustedes recuerdan que Pedro arrogantemente decía: Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré, yo moriré por ti, mi vida daré por ti. Y el Señor le dice: tú, Pedro, tú no sabes lo que dices. Pedro estaba hablando en su carne y estaba apoyado en sus propias fuerzas. Y en ese contexto, hermanos, cuando Jesucristo discierne los pensamientos de Pedro y en estas palabras, él sabe que él piensa que su fuerza es el que va a librar la batalla. Inclusive el Señor Jesucristo dice: si fuera el caso, yo pidiera a mi Padre y nos daría una legión de ángeles. Pero el Señor no ora por eso, porque sabe que tiene que hacer la voluntad de Dios. Entonces, en ese contexto en que Pedro en su debilidad piensa que puede derrotar al enemigo, dice: velen y oren. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, el espíritu está dispuesto. Pero ¿qué requiere el espíritu? El espíritu requiere que nosotros velemos y oremos. No podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Podemos tener muy buenos deseos, porque muchas personas, muchos cristianos tienen buenos deseos, hermanos, y usted puede desear cosas que son apropiadas, desearlas, pero si usted las va a hacer sin el poder de Dios, sin oración, hermano, estamos realmente fracasando de antemano. Estamos a menudo llenos de buenos deseos, y cuántas veces hemos dicho: a partir de ahora ya no me voy a irar más con facilidad. A partir de ahora ya no me voy a impacientar con mis hijos cuando los esté criando. Nadie me va a sacar de los chiros tan rápido y tan fácil, ahora no. Y nosotros ponemos y deseamos esto, ¿cierto? Controlarnos, tener un autocontrol de nuestra vida. Pero hermanos, esos buenos deseos solamente quedan en buenos deseos. Pero noten que al terminar la jornada, usted va a la cama, nos vienen a nuestra mente cuán impacientes fuimos en todo el día. Teníamos deseos de ser pacientes, pero mira cuán impacientes somos. Teníamos deseos, hermanos, de ser más calmados, de que la ira no nos venciera, pero terminamos airados y miramos en la noche, bueno, terminamos frustrados, decimos: no pudimos hacer lo que deseábamos. Entonces nos vienen a nuestra mente todo eso,
en nuestra lucha contra el pecado, porque los buenos deseos no es suficiente, no es bueno, no es suficiente, no nos basta con tener buenos deseos. Y de acuerdo con este pasaje, la oración es el medio que Dios ha designado para fortalecernos en nuestras debilidades, en el pecado y la tentación. Porque dígame aquí, ¿quién es fuerte? El que se crea estar firme, mire que no caiga, porque ninguno de nosotros podemos decir que somos fuertes frente a las tentaciones. Cristo sabe muy bien, hermanos, que todo verdadero creyente de su espíritu a la verdad está dispuesto. Es decir, está deseoso de hacer lo bueno, pero Cristo también sabe muy bien que el creyente está rodeado de debilidad por causa de la naturaleza humana, es decir, de su carne. Por tanto, dice, velen y oren para que no caigan o no entréis en tentación. Y precisamente en la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, que conocemos como el Padre Nuestro, hay dos peticiones tocantes a nuestro proceso de santificación en este aspecto, en el proceso de mortificación del pecado. ¿Cuál es? Lucas 11:14 dice, por un lado, perdona nuestros pecados. Y por el otro lado, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué pide, hermano? ¿Por qué pide para que perdone? Para que nos libre de lo que estorba en la oración. Y en segundo lugar, para que nos fortalezca nuestra debilidad para poder hacer frente a las tentaciones del enemigo y de la carne. Es necesario, hermanos, que reconozcamos nuestra debilidad, que tenemos como hombres la necesidad de obrar en el poder de Dios en nuestras vidas. Si en realidad anhelamos vivir victorioso frente al pecado y a la tentación. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma sino dependiendo a Dios en oración. El descuidar el clamor a Dios, rogando por su ayuda, pidiendo que nos libre de la tentación, ese descuido manifiesta que hemos sido atrapados por el terrible mal de la autosuficiencia. El problema, hermanos, es que nosotros pensamos que podemos hacer ese trabajo, podemos dominar el pecado o esa situación por nuestra propia fuerza. No podremos, hermanos. Una persona que no ve la necesidad de clamar a Dios en todo un día, reconociendo su insuficiencia para enfrentar las situaciones que puedan ocurrir, las innumerables tentaciones que están al acecho alrededor de él y que vienen a su mente, está evidenciando que ha sido atrapado por el terrible mal de la autosuficiencia. Cuidado, hermanos. Cuidado. Cuando usted no está orando diariamente, usted está diciendo, ¿sabe qué? Yo me basto por sí mismo. Y eso es pecado. O quizás esta persona ignore por completo la realidad de la batalla espiritual que todos los creyentes debemos librar diariamente con las inclinaciones pecaminosas de nuestro malvado corazón que batallan contra nuestra alma. Hermanos, ¿cómo se llama la iglesia a este lado de la gloria? Se llama una iglesia militante. Hermanos, no somos un grupo que estamos en un picnic recreándonos, no, somos una iglesia que milita. Por eso es que la Biblia utiliza muchas figuras hablando de la iglesia como un ejército. Habla de las armas espirituales, que nos vistamos con la armadura de Dios. Habla de la lucha encarnizada que tenemos con el enemigo de las almas. Habla de que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. Esto es una lucha diaria y en esta batalla mientras más se avanza, más intensa y más fuerte se hace. Ahora, lo que yo quiero decir, hermanos, entre una persona más madura en la fe, más duras son sus luchas. No menguan las luchas, aumentan. ¿Por qué? Porque su corazón se hace más sensible al pecado, su corazón se hace más enternecido a la maldad y le duele más que antes. Sabemos que el pecado es una ofensa y un atentado y un agravio contra Dios, y esa ofensa y ese agravio le duele el corazón de él, y en esta batalla mientras más se avanza, entonces eso hace que su corazón más le duele y por eso la batalla se hace más recia. Por tal razón, hermanos, debemos orar diariamente al Señor que nos libre de caer en tentación y caer en pecado. Algunos de nosotros pensaríamos, cuando vemos a una persona madura en la fe, digamos, bueno, ese hombre y esa mujer ya no tienen luchas. No, al contrario, tienen más luchas por ser maduros. John Owen dice al respecto, aquel que desea ser tentado poco, debe orar mucho. Vuelvo a repetirlo, aquel que desea ser tentado poco, ustedes desean ser tentados poco, deben orar mucho. Ahora le pregunto, ¿usted acostumbra a confesar sus pecados específicamente cada uno por número? Yo sé que muchas personas comienzan a la oración, Señor, perdona mis pecados, amén. No, hermano, no se trata, Señor, perdóname, Señor, porque yo hoy tuve mi mirada lujuriosa
en algo que yo no debería de ver, Señor. Tengo que especificar en qué estoy pecando. Señor, perdóname por haber escuchado ese chisme, porque no solamente es chismoso quien lo pronuncia, sino también el que lo escucha, y yo, en vez de detener a esa persona a que callara, de murmurar contra alguien, yo permití que eso llegara a mis oídos, por lo tanto, perdóname. Eso es confesar los pecados de manera específica. Cristo nos dice, velen y oren para que no entréis en tentación. Ustedes tenemos que velar, hermanos, saber en qué estamos fallando. Usted no ha notado, hermanos, que si usted hoy confesó un pecado y mañana vuelve a confesar el mismo y pasa mañana el mismo, ¿qué está pasando? Estamos teniendo una derrota contra el pecado y hay algo que debemos examinar que está mal. Y es ahí donde estamos velando y comenzamos a orar más fuerte. Quizá, hermanos, no tenemos dominio propio sobre este pecado que continuamente estamos cayendo porque no tenemos dominio propio sobre otras áreas de nuestra vida. Y por eso estamos como estamos. Pero el punto de todo es, no estamos orando, porque si oráramos, miraríamos más grande el problema. Pero la santificación no solo se refiere al pecado que mora en nosotros, hermanos, sino también al desarrollo de aquellas virtudes que caracterizan la vida del creyente, que nos van haciendo más semejantes al carácter de Cristo. Recuerden, hermanos, que la imagen de Dios en el hombre fue distorsionada a causa del pecado. ¿Y sabe qué hace Dios en el hombre regenerado? Comienza a restaurarla. ¿Y qué va a hacer Dios para restaurar la imagen caída o distorsionada que de Dios está en nosotros? Dios la va a restaurar por medio de la oración. De la misma manera como la oración posee una estrecha conexión con el aspecto negativo de la santificación, es decir, la mortificación del pecado, también posee una estrecha conexión con su aspecto positivo, y me refiero al desarrollo de aquellas virtudes que caracterizan la vida del cristiano. Para esto veamos nuestro segundo texto clave, y yo voy terminando. Vamos a Lucas 11, 9 al 13. Lucas 11, 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, note esto, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Ahora, aquí nosotros podemos ver que el Señor dice que cuánto el Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Pero hay una pregunta, ¿acaso los creyentes no tienen el Espíritu Santo ya? Entonces, ¿por qué dice que le va a dar el Espíritu Santo? Si ya lo tenemos. Así que para poder tener una interpretación apropiada de este texto es necesario compararlo con el texto paralelo que se halla en Mateo 7:11. Vamos a mirar, no pierda de vista el que tiene, el de Lucas 11, déjelo ahí, señale con el dedo, y vamos al Mateo 7:11 y vamos a comparar el texto, porque vamos que esos pasajes paralelos se interpretan entre los dos, para tener un panorama más claro de lo que se está diciendo aquí. Dice, pues si vosotros, siendo malos, noten las mismas palabras, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? En Lucas nos dice el Espíritu Santo a los que la pidan, y aquí nos dice buenas cosas. ¿Al fin qué son? ¿El Espíritu o las buenas cosas? Bueno, si señalamos las dos, está diciendo las buenas cosas que nos trae el Espíritu Santo, que ya nos han sido dadas en el Espíritu Santo. Eso es lo que está refiriéndose. Así que noten, hermanos, que el creyente posee el Espíritu Santo. Ahora yo voy a señalar, porque hay ciertas doctrinas pseudoevangélicas que dicen que hay cristianos que no tienen el Espíritu Santo, que hay cristianos carnales y cristianos espirituales, y los cristianos carnales son los que no tienen el Espíritu, pero eso es totalmente una doctrina falsa, porque todo cristiano indiscutiblemente, dice la Biblia, todos tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones. No hay tal cosa como un segundo bautismo de fuego, no existe tal cosa. El Espíritu Santo ya ha venido al cristiano en el mismo momento de la conversión. Dice Romanos 8:9, para notar esta verdad,
y desmentir esta falacia que han sacado hoy. Dice así, y eso es el pentecostalismo que dice eso, que enseñan esto. Mas vosotros no vivís según la carne, está hablando de los creyentes, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y note esto, la condición, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es cristiano. Si alguno no tiene el Espíritu de Santo, de Cristo, no es cristiano. ¿Cómo le llamamos a una persona que no tiene el Espíritu Santo? Un impío. Solamente los cristianos tienen el Espíritu Santo, así que no podemos decirle a un cristiano que pida el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ya mora dentro de él. Y en Efesios 1:13 al 14, Pablo nos dice, Efesios 1:13 al 14, Pablo nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, eso es decir, en el momento de la conversión, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿sí notan la conversión? ¿Fe en quién? En Jesucristo, en el Cristo que está siendo predicado. Y en ese momento que creímos, ¿qué pasó? Fuisteis sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ya tenemos el sello, ya el Espíritu Santo mora en nosotros, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, hasta el día de la glorificación cuando Cristo venga. Ya tenemos el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice, no, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis, verbo pasado, sellados para el día de la redención. Ya fuisteis, no van a ser, ya fuisteis. Si ustedes ya son cristianos, ya fueron sellados, ya tienen el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13 dice, hablando Pablo como en la iglesia como un cuerpo de Cristo, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos ¿quién? Todos los creyentes bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos. Aquí la palabra judíos y griegos significa todos los hombres que han creído, sean esclavos y libres, y note, y a todos ¿quién? Los creyentes se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, ¿cómo pueden decir que hay cristianos sin el Espíritu Santo y otros que no? Eso es una falacia y es una herejía totalmente antibíblica. Si ya los cristianos tienen el Espíritu Santo, entonces, ¿qué se quiere decir cuando Lucas nos dice que vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Bueno, cuando hacemos una comparación con Mateo 7:11 y Lucas 11:12, nos damos cuenta de que el Señor está hablando de que pidamos las cosas buenas que solo el Espíritu puede conceder a la creyente. Por ejemplo, ¿qué es lo que pedimos al Espíritu Santo y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo se llama el Espíritu Santo porque el trabajo de él principal es santificar al creyente. ¿Y qué es santificar en el aspecto positivo? No solamente mortificar el pecado, sino desarrollar las virtudes de Cristo en nosotros para parecernos más a Cristo, y eso la Biblia le llama los frutos, o el fruto más bien, del Espíritu Santo. Ya lo estamos entendiendo. El fruto son las cualidades del carácter de Cristo. Y cuando nosotros pedimos, Señor, por favor, dame más amor para amar a mi esposa, a mis hijos, estoy pidiendo una cualidad del fruto del Espíritu Santo. Señor, dame más dominio propio para controlar mi ira. Estoy desarrollando en mí, hermanos, esos frutos por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos pidiendo. Pedir al Espíritu Santo es pedir el fruto del Espíritu en nosotros, desarrollándose en nuestra vida. Esto es lo que Pablo dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Noten mansedumbre, no notan cuando el Señor dijo, aprended de mí que soy manso, aprended de mí que soy manso y humilde. Dos cualidades de Cristo. Queremos ser mansos como Cristo, pídanla. Humildad, pídanla. Templanza, contra tales cosas no hay ley. Estas son las cosas buenas del Espíritu Santo, las cuales debemos pedir en oración. Y hermano, ¿usted está pidiendo eso? ¿Usted está pidiendo que usted ame más a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, a su prójimo? ¿Usted está deseando que Dios le dé más control, más autocontrol sobre esas inclinaciones pecaminosas de su malvado corazón? A que no piense en eso y no aniden en su mente pensamientos lujuriosos y pecaminosos. Esto significa que debemos pedir al Padre que la obra del Espíritu Santo en nosotros sea cada vez más evidente en nosotros. ¿Y cómo se hace manifiesta? Mostrando que estamos pareciéndonos a Jesús.
Cada día tenemos que pedir de que el fruto del Espíritu Santo sea más manifiesto. Señor, dame más amor. Señor, ayúdame a ser paciente. ¿Cuántos padres de familia, hermanos, pierden la paciencia fácilmente? Señor, dame paciencia para con mis hijos. ¿Cuántos pastores pierden paciencia con sus miembros? Señor, dame paciencia, porque Él también está en el proceso de santificación. O esposos con sus esposas o viceversa. Señor, dame más amor, ayúdame a tener control sobre mi ira. Y recuerden, hermanos, que debemos pedir a Dios por todas estas cosas buenas del Espíritu, pero sin olvidar que necesitamos hacer uso de los medios de gracia que ya antes habíamos dicho, como leer las Escrituras, mortificar el pecado, huir de la tentación, porque de lo contrario, esa oración no será respondida. Es decir, ¿se acuerda que decíamos, para que nosotros tengamos respuesta a nuestras oraciones, debemos hacer uso apropiado de todos los medios de gracia, no de unos? Hermano, ¿qué pasa si usted no está leyendo las Escrituras? Su oración va a estorbo. El que se niega a oír la ley de Dios, dice en Proverbios 28:9, el que se niega a oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Maridos, tratad a vuestras esposas como vaso más frágil. Está en 1 de Juan 3:7. 1 de Pedro 3:7. Dice, tratad a vuestras esposas como vaso más frágil. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas, no tengan estorbo. O sea, ¿qué me falta? ¿Qué debo pedir ahí? Señor, dame amor para amar a mi esposa como tú dices. ¿Cómo debo amar a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Y si yo voy a oración y yo no estoy trabajando por amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, esa oración va a tener estorbo. Puede orar todo, pero si usted no está haciendo, usted viene a orar para buscar la voluntad de Dios, precisamente usted no está haciendo la voluntad de Dios, Dios no va a escuchar esa oración porque está siendo estorbada por su falta de obediencia. Ahora, mire que la desobediencia es estorbo. No somos escuchados por nuestra obediencia, sino por los méritos de Cristo, por la obediencia perfecta de Cristo. Así que debemos hacer uso de este medio de gracia privada como es la oración, sin descuidar el uso de los otros medios de gracia. Pero la oración no solo es el medio para vencer la tentación y el pecado, sino también para desarrollar las virtudes en Cristo en nosotros. Hermano, ¿conoce usted cuáles son esas áreas débiles que necesitan ser desarrolladas de manera que usted se parezca más y más al Señor? ¿Usted sabe cuáles son? ¿Usted se ha puesto a examinar eso? ¿Está orando por esas cosas? En este momento está orando, en cada oración está pidiendo, Señor, por favor, yo necesito más amor, yo necesito más paciencia, más humildad, más mansedumbre. ¿Estás orando por parecerte cada vez más al Señor? Así que concluyamos, hermanos. Quiera Dios que en esta mañana usted haya sido persuadido, hermanos, y que le haya hecho ver la necesidad que tenemos de orar más y más sin desmayar. Hermanos, necesitamos perseverar en la oración para eso necesitamos meditar mucho en nuestras debilidades espirituales, necesitamos reflexionar en eso, porque solo cuando sabemos y reconocemos que somos débiles, es que acudimos urgentemente al trono de la gracia. ¿Sabe lo que está manifestando cuando usted casi no ora? Que usted no es débil, que usted es fuerte. Y el Señor le está diciendo, mentiroso, usted no es fuerte. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Debemos reconocer, hermanos, que no tenemos poder o sabiduría para guardarnos a nosotros mismos de entrar en tentación y caer en pecado, ni desarrollar el carácter de Cristo cada vez más en nuestras vidas, a no ser que nos amparemos en el poder y en la sabiduría de Dios. Pero por otro lado, debemos reconocer que Dios responderá todas las oraciones de los suyos que son hechas solamente cuando oramos conforme a la voluntad de Dios y viviendo en la voluntad de Dios. Dice Cristo en Lucas, para terminar, 18:7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Así que el Señor, hermanos, nos motive y nos mueva a orar persistentemente de manera privada, de manera que podamos crecer en nuestra vida de santidad. Bien, hermanos, vamos a orar.